Bienvenidos a nuestra cocina. Estamos aquí tomando un rico café y también meditando en la escritura para el día de hoy, capítulo 13 de Primera de Samuel. Vamos a leer hasta el versículo 7 nada más. Este capítulo se titula Guerra constante contra los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. ¿A cuántos problemas nos puede llevar el orgullo? En este pasaje vemos que Saúl se había quedado con 2,000 hombres en la ciudad de Micmas, mientras que su hijo Jonatán había acudido con solamente 1,000 hombres a Gibea. Allí en Gibea, Jonatán entiende, porque él es un joven que conoce la escritura y sabe que Dios les había prometido a Israel toda esa tierra, toda esa región. Entonces se enfrenta a los filisteos en una batalla que gana. Dios le da la victoria. Cuando su padre Saúl se entera de esta victoria obtenida por su hijo Jonatán, entonces Saúl proclama por todo Israel que se había ganado esa batalla. Pero, oh sorpresa, no le da los créditos a su hijo, que había sido quien había ganado la batalla, sino que dice que él ganó la batalla, cuando él ni siquiera estaba en esa región para pelear esa guerra. Bien, entonces en esa emoción de orgullo, de querer que todos los reflectores lo miraran a él y su nombre fuera como exaltado, proclama guerra en todo Israel contra los filisteos y levanta a los hombres de Israel para pelear contra el ejército de ese país tan poderoso en armamento y en estrategias militares. Obviamente, los filisteos, al enterarse de esto, vienen con 3,000 carros, con 6,000 hombres de guerra preparados y rodean a todos los hombres de Saúl. Cuando los hombres de Saúl se dan cuenta que es una guerra sin sentido, y sin sentido te digo por qué, porque Saúl tenía un corazón sumamente orgulloso. Y la Biblia nos dice lo siguiente en el Salmo 138:6. Ahí dice que Dios quiere o ve de lejos al altivo, pero al humilde lo quiere cerca de su corazón. En otro proverbio, en Proverbios 16:8, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Saúl está en esta situación tan difícil con todos sus hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que los hombres, al ver que su líder los había llevado a una guerra tan desproporcionada, comienzan todos a temblar, comienzan todos a desertar. Y Saúl está en un grave problema. Yo creo que Saúl pensaba: qué bueno que me tengo a mí mismo, ¿no? Porque él era autosuficiente, él no dependía para nada de Dios. Tristemente fue así. Así lo vemos como empieza este espiral descendente, su caída, su derrota, porque está escrito, así como lo mencionó mi esposo, que está en Proverbios. Pero una constante, pienso, de las personas orgullosas es que no oran, no buscan de Dios. Tampoco buscan la dirección del Señor en su palabra. Pero la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría es la inteligencia bien aplicada. Es todo el conocimiento que hemos adquirido de Dios aplicado hacia nuestra vida y es lo que nos lleva al éxito. Caso contrario, pues con Saúl, donde no solamente vamos a ver a lo largo de estos siguientes días cómo no solamente lo lleva a la destrucción de sí mismo, pero también de su familia y pues de gran parte del pueblo, ¿no, mi amor? Así es. Mira, la verdad es que el orgullo se disfraza de muchas formas, ¿no? Y una de ellas puede ser la autosuficiencia y la independencia de Dios. A veces tomamos decisiones basadas en una emoción, basados tal vez en orgullo o en un arranque de ira y nos metemos en graves problemas.
Pero cuando nosotros queremos realmente tomar pasos y decisiones sabias en nuestra vida, tenemos que consultarlo con Dios. Ir con Él, ir a su presencia y preguntarle: Señor, ¿está bien que yo haga esto? ¿Está bien que yo vaya a tal lugar? ¿Tú me das permiso de poder emitir esta opinión, Señor? Porque el hombre sabio sabe que necesita depender de Dios, necesita la bendición de Dios, necesita consultar a Dios. El hombre necio cree que lo puede hacer todo en sus fuerzas y nunca ni siquiera pasará por su mente tratar de orar, ¿no? O buscar a Dios tal vez en un tiempo de ayuno. Pero hoy aprendemos en la Biblia este consejo tan sabio que hoy nos da. Aprendamos a depender de Dios. No actuemos empujados por las emociones, o en este caso por el orgullo, sino con sabiduría, porque Dios nos ha dado permiso para ir a tal lugar o hacer tal o cual cosa. Gracias por escucharnos, gracias por poner atención a este video. Bendecimos tu vida, le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar en contacto por este medio. Que Dios te bendiga y hasta mañana. Bendiciones.